Muy bienvenidos a la clase número 4 del discipulado. Ya vimos la clase número 1 que era la oración, la clase número 2 que se trataba acerca de Cristo como la fundamentación, la roca de nuestra fe, la clase 3 de la muerte de Jesús y continuamos en el hilo, la clase 4 luego de la muerte, la resurrección de Jesucristo. Como siempre te voy a invitar a que me estés acompañando en la lectura del manual que tú tienes que tener allí en tu mano. Vamos a ir completando los espacios que están en blanco. En el día de hoy vamos a entender qué es el significado de la resurrección de Jesús y conocer las evidencias de que Cristo resucitó y por qué la resurrección es esencial para la humanidad y para su caminar con Cristo. Así que vamos a comenzar con la introducción. Dando continuación a la lección anterior, luego de haber aprendido acerca de la muerte de Jesús, estudiaremos la resurrección, que es el hecho que completa la obra de Jesucristo en la tierra, la cual sella su victoria sobre Satanás, la muerte y el pecado. Así que la primera pregunta es, ¿qué es la resurrección? Esa es la primera pregunta. Y allí completamos entonces este blanco, ¿qué es la resurrección? Y de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, resucitar significa volver la vida a un muerto, levantar o despertar de la muerte. En los textos bíblicos vemos varias oportunidades en las que se le devuelve la vida a los muertos. Uno de los ejemplos más conocidos es Lázaro, quien volvió a la vida después de 4 días de sepultado. El otro ejemplo notorio es la hija del principal de la sinagoga. Ambos casos se registran en Juan capítulo 11 y en Marcos capítulo 5 respectivamente. Sin embargo, debemos hacer una distinción entre la resurrección de Cristo y los demás casos. Todas las personas que revivieron en los ejemplos bíblicos volvieron a la vida siendo lo mismo que antes. Es el mismo cuerpo, la misma alma, el mismo espíritu y finalmente un tiempo después murieron definitivamente. No hablamos de resurrección en esos casos, sino de devolución de vida o simplemente de revivir. Para diferenciar las resurrecciones que se ven como obras milagrosas de Cristo en los Evangelios y también en el Antiguo Testamento, de la resurrección de Cristo, que es totalmente diferente, cuando hablemos de aquellas otras vamos a hablar de devolución de vida o de revivir, pero no vamos a hablar de resucitar. Así diferenciamos los conceptos, porque el caso de Jesucristo es totalmente diferente. Mientras que las otras personas revivieron con el mismo carácter, las mismas debilidades, faltas y pecados, Jesús no resucitó de la misma manera en la que murió. Él murió cargando sobre sus hombros todos los pecados, enfermedades, dolencias y vergüenzas de la humanidad, pero resucitó como un hombre nuevo, como el Señor del cielo, sin pecados, sin iniquidad, sin ataduras. Jesucristo resucitó con un cuerpo glorificado, distinto a nuestro cuerpo de carne. Y aquí tenemos la nueva palabra que hay que completar, la palabra glorificado. Jesucristo no resucitó con el mismo cuerpo que tenía cuando estaba clavado en la cruz o en el que fue sepultado, sino con un cuerpo glorificado. El mismo cuerpo con el que nosotros vamos a ser glorificados cuando el Señor venga. Amén. Otra distinción entre las resurrecciones, que son obras milagrosas de Jesús, o las resurrecciones del Antiguo Testamento, y la resurrección de Jesús, otra distinción es que todos los demás que revivieron volvieron a morir en algún momento. Lázaro en algún momento se murió de vuelta, el hijo de la viuda de Naín se murió de vuelta, la hija del principal de la sinagoga se habrá muerto en algún momento, todos murieron de vuelta. En cambio, el Padre levantó a Jesús de entre los muertos para nunca más morir. Esa es otra diferencia entre una resurrección y la otra. ¿Sí? Él está vivo hoy. Él mismo dijo, yo soy la resurrección y la vida. La resurrección de Cristo es una fuerte declaración que establece una nueva época, la restauración de la relación entre Dios y los hombres. Jesús ascendió al cielo y se sentó a la diestra del Padre y desde allí es el único mediador entre Dios y los hombres. Y acá tenemos un par de versículos para compartir. Hebreos 10:12 dice, pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios. Y 1 Timoteo 2:5 dice, solo hay un Dios y solo uno que puede ponernos en paz con Dios, Jesucristo, el hombre. Así que pasamos al siguiente
capítulo de esta lección, que se titula Evidencias de la resurrección de Cristo. Cuando decimos que Cristo resucitó, ¿en qué nos estamos basando? Bueno, en primer lugar, en las propias Escrituras. Allí lo primero que tenemos para completar es la palabra Escrituras. 1 Corintios 15, del 3 al 4. Dice, lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Las Escrituras son siempre la autoridad más alta que afirma, testifica y confirma la resurrección de Cristo porque es la verdad absoluta y totalmente inspirada por Dios. Así que la primera evidencia de que Cristo resucitó son las mismas Escrituras. 2. Las profecías. Alrededor de 780 años antes que Cristo resucitara, este hecho fue revelado al profeta Oseas. Y acá está Oseas que dice, 2 o 3 días le serán suficientes para restaurarnos por completo. Oseas 6.2, es una profecía de la resurrección de Cristo. Y luego tenemos que 7 siglos antes del nacimiento de Cristo y bajo inspiración del Espíritu Santo, el profeta Isaías anunció que llegaría Jesús para entregarse y padecer por la humanidad. Y aquí está Isaías, dice, Dios dijo, mi fiel servidor triunfará. Se le pondrá en un alto trono y recibirá los honores que merece. Muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y por no parecer un ser humano. Eso es la descripción de la crucifixión. Muchas naciones se asombrarán y en la presencia de mi fiel servidor los reyes quedarán mudos, porque verán y entenderán lo que jamás habían oído. Más versículos. Seguimos con Isaías 53. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás, por eso Dios lo premiará con poder y con honor. Estos pasajes describen la grandeza de Jesús al llevar consigo nuestros pecados luego de entregar su vida por nosotros. En el Nuevo Testamento el apóstol Pedro confirma lo dicho a través de los profetas, dando testimonio de que Jesús murió y resucitó tal cual se profetizó cientos de años antes. Y eso se puede ver en el discurso que Pedro da luego de Pentecostés en Hechos capítulo 2, como él cita los profetas y las Escrituras para confirmar esto. Y acá extraemos un versículo que es el 2.31 que dice, David sabía que Dios cumpliría su promesa, por eso dijo que el Mesías no moriría para siempre, sino que resucitaría. Como se vio en el punto 1, Pablo también resalta el cumplimiento de las antiguas profecías sobre Cristo en las Escrituras. Así que evidencias de que Cristo resucitó: 1, las Escrituras; 2, las profecías; 3, el testimonio. El testimonio de los discípulos. ¿Sí? Las propias Escrituras dicen que Jesús iba a resucitar. Las profecías contenidas en esas Escrituras son específicas. Y el testimonio de personas que lo vieron, que estuvieron allí y que nos cuentan qué fue lo que pasó, el testimonio de los discípulos. Y aquí está Hechos capítulo 1, del 1 al 3. Nosotros sabemos que el libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el mismo del Evangelio. Tanto el Evangelio de Lucas como el libro de los Hechos, Lucas se lo dirige a un supuesto amigo de él llamado Teófilo. Entonces encabeza el libro de esta manera, dice: muy distinguido amigo Teófilo, en mi primer libro le escribí a usted acerca de todo lo que Jesús hizo y enseñó desde el principio hasta el día en que subió al cielo. Jesús murió en una cruz, pero resucitó y luego se apareció a los apóstoles que había elegido. Durante 40 días les demostró que realmente estaba vivo y siguió hablándoles del reino de Dios. Y vamos a estudiar un poco los discípulos, principalmente aquellos que escribieron evangelios. Mateo y Juan fueron discípulos directos de Jesús y conocían de primera mano cada acontecimiento de la vida del Maestro. Así que los evangelios de Mateo y de Juan están escritos por testigos de primera mano, gente que también vivió lo mismo, ¿sí? Ahora, Lucas, que es el autor del Evangelio de Lucas y del libro de los Hechos, como recién les dije, y Marcos, que era un discípulo del apóstol Pedro, Lucas era un discípulo del apóstol Pablo, fueron discípulos de Pablo y Pedro respectivamente, estaba escrito, y se dedicaron a indagar fehacientemente los acontecimientos de la vida de Jesús. O sea que tenemos 2 que la vivieron y 2 a las que se lo contaron, ¿sí? Y ahí tenemos 4 fuentes. Los 4 relatan fielmente la vida de Jesús, su muerte y resurrección. Esto queda demostrado, ya que tenemos testigos oculares de los hechos, Mateo y Juan,
que ofrecen un relato coincidente con el que ofrecen Lucas y Marcos, quienes entrevistaron a otros testigos oculares de los mismos acontecimientos. O sea que a Lucas y a Marcos se la contaron. Otros testigos oculares le contaron a Lucas y a Marcos lo que había pasado. Mateo y Juan no necesitaron que nadie les cuente nada, ellos lo vivieron. Y los cuatro hablan de lo mismo. Es una evidencia de la veracidad que tienen las Escrituras. Y acá hemos extraído una porción de un libro que se llama El caso de Cristo, del autor Lee Strobel, que es un apologista americano, muy interesante. Extrajimos una porción y la pusimos en nuestro manual, que nos encantaría leerla junto con ustedes. Dice, si los evangelios hubieran sido idénticos entre sí, palabra por palabra, esto habría dado lugar a acusaciones de que los autores habían conspirado entre ellos para coordinar sus historias de antemano y eso hubiera arrojado dudas sobre ellos. Si los evangelios fueran demasiado consecuentes, esto de por sí los invadiría como testigos independientes. La gente diría entonces que en realidad solo tenemos un testimonio que todos los demás están repitiendo como loros. Hay suficiente discrepancia como para demostrar que no pudo haber existido un previo acuerdo entre ellos. Y al mismo tiempo hay tal concordancia sustancial como para demostrar que todos eran narradores independientes de la misma gran transacción. La concordancia en los datos básicos y la divergencia en los detalles sugiere credibilidad, porque los relatos fabricados tienden a ser totalmente consecuentes y armonizados. Si un relato fabricado, algo que alguien haya inventado, por lo general, si hay más de un relato, son todos iguales, está todo acomodado, todo arreglado. Cuando los relatos son genuinos, fidedignos, de gente que está contando algo que realmente fue cierto, hay siempre concordancia en lo sustancial y algunas discrepancias o divergencias en los detalles. ¿Sí? Y esto entonces nos demuestra que las escrituras son absolutamente confiables. Y aquí abajo, el pie de página, vamos a tener de dónde sacamos ese texto. Lee Strobel, del año 2000, El caso de Cristo es el nombre del libro, una investigación exhaustiva. Editorial Vida, de Miami, Florida, página 52. De ahí sacamos ese extracto que les acabamos de leer. Continuamos con la lectura. Si bien los discípulos estuvieron al lado de Jesús durante todo su ministerio y fueron testigos de todas sus obras, el día que Jesús fue arrestado y crucificado tuvieron miedo y se escondieron de sus perseguidores. Pero cierto día Jesús se les presentó y les dio pruebas convincentes de que estaba vivo. Así que una vez que acabamos de demostrar, con lo que leímos hasta acá, acabamos de demostrar que el relato de los discípulos es un relato confiable, vamos a pasar al relato, a ver qué dice el relato. ¿Sí? Entonces acá tenemos Juan 20, 19 al 20. En la noche de ese mismo domingo los discípulos se reunieron en una casa. Las puertas de la casa estaban bien cerradas porque los discípulos tenían miedo de los líderes judíos. Jesús entró y se puso en medio de ellos y los saludó diciendo "Walá", diciendo que Dios los bendiga y les dé paz. ¿Sí? Después les mostró las heridas de sus manos y de su costado y los discípulos se alegraron de ver al Señor. Ver a Jesús vivo y compartir con Él antes de que ascendiera al cielo produjo en ellos un cambio dramático hasta el punto de estar dispuestos a arriesgar su propia vida con el fin de testificar acerca de lo que habían visto y oído. Nada pudo apartarlos de esa verdad o hacer que se callaran o la negaran. Habían visto verdaderamente al Cristo resucitado. Realmente, si te están persiguiendo, te estás escondiendo en una casa con la puerta bien cerrada porque no querés que te encuentren. Y si después te siguen persiguiendo, te ponen preso, te azotan, sufrís un montón de cosas. Por algo que es un invento, por algo que es un cuento, no tiene sentido. Sin duda que el sacrificio de la vida de cada uno de los discípulos, la forma en que vivió, lo que sufrieron y lo que murieron, aporta todavía mucha más credibilidad al relato que ellos aportan, que ya es creíble. ¿Sí? Nadie arriesga su vida y entrega su vida para sostener un cuento, una mentira. Principalmente gente común y corriente de la Judea del primer siglo. Gente común y corriente no arriesga su vida por mentiras. ¿Sí? A lo sumo, alguien puede arriesgar toda su vida por sostener una mentira si la está elaborando porque tiene recursos. Digamos, alguien que quiere invertir mucho dinero en sostener una mentira, un cuento, ponerle que por ahí está dispuesto a arriesgar su vida. Pero gente común y corriente, gente que como los discípulos, difícilmente uno puede pensar que quisieron arriesgar su vida, sufrir todo lo que sufrieron por sostener un cuento, ¿verdad? Así que acá vamos a leer ahora el apóstol Juan en una de sus epístolas,
Dice, esta carta habla de la palabra de vida, la cual ya existía desde antes que Dios creara el mundo. La escribimos para contarles lo que hemos visto y oído acerca de ella, para que juntos podamos alegrarnos completamente. Así ustedes se mantendrán unidos a nosotros como nosotros nos mantenemos unidos a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La palabra de vida es Jesucristo, que es quien da la vida verdadera, la vida eterna. Jesucristo estaba con Dios el Padre, pero vino a nosotros. Y nosotros, sus discípulos, lo vimos con nuestros propios ojos, lo escuchamos hablar y hasta pudimos tocarlo. ¿Sí? Muy bien, así que tenemos las evidencias de que Cristo resucitó. En primer lugar, dijimos las Escrituras, luego las profecías, luego el testimonio de los discípulos y en cuarto lugar, más de 500 testigos oculares de la resurrección. No solamente los discípulos, los 12, menos uno, Judas, 11 apóstoles vieron y compartieron con Jesús mientras Él estuvo en la tierra entre que resucitó y subió al cielo. También hubieron más de 500 testigos oculares que los relata Pablo en su epístola a los Corintios, que dice, primero se le apareció a Pedro y después a los 12 apóstoles. Luego se les apareció, bueno, acá hay que hacer una aclaración, no eran 12 apóstoles, eran 11, pero la expresión 12 apóstoles se refiere al nombre con el que se conocía el grupito de los 12 apóstoles, aunque faltara uno, seguían siendo los 12 apóstoles, se los conocía por esa forma, ¿sí? Por eso dice después a los 12 cuando en realidad eran 11. Luego se les apareció a más de 500 seguidores a la vez. Eso es interesante, ¿sí? Más de 500 seguidores del Maestro que no estaban reunidos todos juntos, ¿sí? Estaban cada uno en sus cosas. El Señor se les apareció a la vez a cada uno de ellos, porque el cuerpo glorificado de nuestro Señor resucitado no tiene limitación física, puede aparecer a cada uno de nosotros a la vez. El Señor puede ahora, si quiere, aparecerme a mí aquí y aparecerte a ti en tu casa o en donde tú estés mirando este video. De hecho, la palabra del Señor dice que el Señor Jesús está presente donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces, si yo estoy reunido con 2 o 3 aquí y hay alguien por allá reunido, 2 o 3 y están todos reunidos invocando el nombre del Señor Jesús, Jesús está aquí, allá y allá y allá, porque Él no tiene limitación al respecto de eso. Algunos de ellos todavía viven a la altura que Pablo escribió esta carta y otros ya murieron. Más tarde se apareció Santiago, el hermano del Señor Jesús, que recuerden, no es parte de los 12 apóstoles Santiago. Santiago empezó a seguir a Jesús después. Y luego a todos los apóstoles. ¿A cuáles apóstoles? Bueno, evidentemente, además de los 11 apóstoles que quedaron, menos Judas, y después se integró Matías como número 12, aparte de estos 12 apóstoles, había más apóstoles por ahí, ¿sí? Porque Pablo los menciona, a todos los apóstoles. Por último, se me apareció a mí, dice Pablo, a pesar de que lo conocí mucho tiempo después que los otros apóstoles, ¿sí? Así que aquí hay un relato del apóstol Pablo, ¿sí? Nuevamente otro que dejó posición, dejó buena posición económica, buena posición social, dejó reputación, dejó de todo por un cuento. No, dejó todo porque de verdad que tuvo un encuentro con Jesucristo en el camino a Damasco y de verdad que ese encuentro le cambió la vida y estuvo dispuesto a dejar todo por Jesucristo. Y la verdad, un cristiano está dispuesto a dejarlo todo por Jesucristo si realmente tuvo el encuentro con Jesucristo, si no, no lo hace. Y acá Pablo, otro que dejó un montón de cosas que para nosotros serían muy preciadas porque cada uno de nosotros apreciaríamos mucho tener el currículum que tenía Pablo, la reputación que tenía Pablo, la posición que tenía Pablo, y él lo dejó todo eso y no lo dejó por un cuento. Se me apareció a mí, dice Pablo. Yo soy otro de los testigos que lo vio, estuve con él. Primera de Corintios 15, del 5 al 8. Según la ley judía, bastaba el testimonio de 2 hombres confiables para establecer una verdad. Dios llenó el mundo de testigos confiables que vieron a Cristo resucitado. La Escritura lo anunció y quienes lo vieron dieron su testimonio apasionadamente. Y por ese testimonio creemos nosotros 2000 años después. Y gracias al testimonio de estos discípulos, que es un testimonio que sabemos que es confiable, gracias a las Escrituras, gracias a las profecías, ¿sí? Nosotros no solamente creemos, sino que tenemos la oportunidad de experimentar y de que se nos presente el mismo Señor Jesucristo a nosotros también. Y eso es lo que termina de llenar nuestra convicción de que el Señor Jesucristo existe, es real, Él hace cosas en nuestra vida, Él está presente en nuestra vida, nos ama, está a nuestro lado y no tenemos otra opción en el sentido de lo que nos nace adentro de querer dejarlo todo por Él. Pero seguimos con más evidencias. Número 5. Y bueno, me adelanté a lo que venía acá. Nosotros y todos los que hemos tenido una experiencia personal con Él. Han transcurrido más de 2000 años desde el nacimiento de Jesús.
En todo este tiempo Él ha seguido revelándose como el Cristo vivo que sigue transformando a los seres humanos que lo aceptan como su Señor y Salvador. Cada vez son más los millones de personas en todas partes del mundo que dan testimonio de haber experimentado el poder de la resurrección de Jesús. Han tenido una experiencia sobrenatural con el Cristo resucitado que ha producido en ellos salvación, liberación y sanidad. Son testigos de que Cristo vivo restauró sus familias y les dio propósito. Así que las 5 evidencias de que el Señor resucitó: las Escrituras, las profecías, el testimonio de los discípulos, el testimonio de más de 500 discípulos a la vez y nuestro propio testimonio. Bueno, seguimos adelante en la lectura con una pregunta. ¿Por qué la resurrección es tan importante para la humanidad? ¿No? Es decir, bueno, porque esto podría pasar como un acontecimiento más. Bueno, Cristo murió, resucitó, está en el cielo, ¿sí? Listo, seguimos adelante. No, es muy importante la resurrección y acá vamos a ver por qué. En primer lugar, porque nos redime del pecado. Y acá hay otra palabra para completar del manual. Nos redime del pecado. ¿Pusieron redime? Bien ahí. Tito 2:14. Él quiso morir para rescatarnos de todo lo malo y para purificarnos de nuestros pecados. Al hacerlo, nos convirtió en su pueblo, en un pueblo decidido a hacer el bien. Si Jesús no hubiera resucitado, no habría redención para nosotros. ¿Qué significa redimir? Y aquí completamos de vuelta en el manual. ¿Qué significa redimir? Ponga redimir. Muy bien, definición de redimir. Redimir es comprar de vuelta lo que se había perdido. La raza humana había perdido la comunión con Dios y era esclava del pecado. Juan 8:34, les aseguro que cualquiera que peca es esclavo del pecado, pero por eso, si yo, el Hijo de Dios, les perdono sus pecados, serán libres de verdad. Cristo con su sangre pagó el precio de nuestro rescate y nos dio libertad. Nos sacó del reino de las tinieblas donde éramos prisioneros y nos rescató para su reino de luz admirable. En pocas palabras, por ejemplo, si usted me vende algo a mí y yo le pago a usted porque usted me lo vendió, y después usted quiere pagarme de regreso para recuperarlo, eso es redimir, eso es redención. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? El ser humano estaba esclavo del pecado, lejos de la comunión con Dios, eso se había perdido. Es decir, que Dios perdió al hombre cuando el hombre quiso irse de Dios, cuando el hombre quiso apartarse de Dios, comiendo del fruto del árbol del bien y del mal, dándole entrada a la muerte y al mal en el mundo. Se apartó de Dios cuando el hombre se le perdió a Dios, porque Dios lo hizo y lo dejó libre, y en esa libertad el hombre se fue. Dios dijo, lo tengo que rescatar, lo tengo que comprar de vuelta, ¿sí? Tengo que pagar un precio, ¿sí? Para poder rescatarlo de vuelta. Y ese precio fue su vida. ¿Sí? Pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes del Rey y son su pueblo. Dios mismo los sacó de la oscuridad del pecado y los hizo entrar en su luz maravillosa. Por eso anuncien las maravillas que Dios ha hecho. ¿Bien? Así que con su muerte, con la sangre derramada en esa cruz, Cristo pagó el precio, ¿sí? Con ese sacrificio pagó el precio para poder comprarnos de vuelta. ¿Sí? Jesucristo tiene todo el derecho de comprarnos de vuelta, ¿sí? O sea, de rescatarnos. ¿Por qué Jesucristo puede rescatarnos de la esclavitud del pecado, puede rescatarnos de la condenación? Porque Él pagó el precio y tiene el derecho de venir y rescatarnos. ¿Sí? Nada más nosotros tenemos que aceptar ese regalo de parte del Señor y querer ir con Él. Así que punto número 1, ¿por qué es importante la resurrección? Porque nos redime. Punto número 2, nos justifica. Y ahí anotamos para completar, nos justifica. Y aquí tenemos un versículo allí en Romanos. Vamos a leerlo todos juntos. Romanos 4:25. Dios entregó a Jesús para que muriera por nuestros pecados y lo resucitó para que fuéramos declarados inocentes. Aquí está la definición de justificar. Declararnos inocentes. Justificar significa probar la inocencia de uno con razones convincentes, testigos y documentos. La resurrección de Jesús nos presenta ante el Padre como si nunca hubiésemos pecado. Hemos pecado, pero nos presenta delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Gracias al precio que pagó Jesucristo, gracias a su sacrificio. El Padre no recuerda más nuestros pecados porque ve la muerte y resurrección de Jesús como razones convincentes de que somos justificados en Él. Esto lo recibimos solo por la fe en Cristo. Si Jesús no hubiese resucitado, no hubiésemos sido justificados.
Así que punto número 1, ¿por qué la resurrección es importante? Porque nos redime, nos rescata, nos compra de vuelta. Número 2, porque nos justifica. Y número 3, nos devuelve la unión y comunión con Dios. Y allí tenemos dos palabritas para completar en el manual. Unión y comunión. Ponga ahí unión, tilde en la O. Y comunión, también tilde en la O. ¿Puso? ¿Sigo? Voy, ¿eh? Cuando aceptamos y confesamos el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección de entre los muertos, nuestro espíritu nace de nuevo. La resurrección de Cristo nos restablece a una relación de comunión con el Padre y a una nueva vida espiritual. 1 Corintios 6, 17. En cambio, quien se une al Señor Jesús se hace un solo cuerpo espiritual con Él. Es así como somos devueltos a la vida de comunión que originalmente teníamos con Dios. Dios cuando creó al hombre tenía comunión, compañerismo, amistad con el hombre, ¿sí? Y eso se perdió con el pecado. Así que, ¿por qué es importante la resurrección? 1, nos redime. 2, nos justifica. 3, nos devuelve la comunión y la comunión con Dios. 4, nos da un cuerpo físico con vida de resurrección. La vida de resurrección se manifiesta en nuestro cuerpo, no solo cuando Cristo regrese por segunda vez, sino que ahora también. Al morir Jesús, llevó a la cruz todos nuestros pecados y enfermedades para que tengamos una vida en abundancia. El poder de la resurrección de Jesús nos concede total salud. Esto significa que no tenemos por qué aceptar la enfermedad en nuestras vidas. Un desarrollo mucho más profundo acerca de la sanidad está en la lección que se llama que Jesús es nuestro sanador. Es una lección que viene más adelante. Vamos a profundizar sobre esto. Punto número 5, otra de las razones por la cual la resurrección es importante. Garantiza nuestra propia resurrección. ¿Qué nos garantiza? Que nosotros después de muertos también vamos a resucitar para vivir eternamente con Cristo. El hecho de que Cristo resucitó y no murió nunca más. Colosenses 1:17 dice, Cristo existía antes de todas las cosas, por medio de Él todo se mantiene en orden y Él gobierna su iglesia y le da vida. Él es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. Cristo es el principio de todas las cosas. Por eso Él fue el primero en resucitar para que ocupe el primer lugar en todo. Y en Él se encuentra todo el poder divino. Jesús, como primogénito de toda la creación, el primogénito que resucitó de los muertos, Jesús es el primero en todo, fue lo primero de la creación, ya estaba Jesús, cuando antes de empezar todo Jesús ya estaba, en el principio era el verbo era Dios, el verbo estaba con Dios, y ya estaba, el número 1, y de los que resucitan, Él es el primero también. Es la garantía de que los cuerpos de los justos también lo van a seguir para resucitar juntamente con Él. Acá donde a mí me sale decir, qué grande el Señor Jesús. Y acá tenemos un mensaje resaltado, dice, tal como seguimos a Adán a la muerte, porque después de que Adán comió del fruto del conocimiento del bien y el mal, y le abrió la puerta a la muerte, Dios le dijo, si comes ciertamente vas a morir. Y murió. Y desde Adán para acá, todos morimos por eso que hizo Adán. Así que todos seguimos a Adán a la muerte por el pecado. Ahora seguimos a Jesús en su resurrección a la vida eterna. El hecho de que Adán murió determinó que todos nosotros también morimos. Y el hecho que Jesús resucitó determina que todos los que creemos en Él también vamos a resucitar. Diga amén ahí. Amén. Muy bien. Sigo. La muerte física no es dejar de existir, sino pasar a otro nivel de existencia. Para que se entienda, ¿verdad? Aunque nuestro cuerpo es mortal, nuestra alma y espíritu son inmortales. Y punto número 6. ¿Por qué es la resurrección tan importante? Porque la resurrección vindicó a Jesús. ¿Sí? Lo pusimos entre comillas porque es un término poco utilizado en español, ¿no? Pero la resurrección vindicó a Jesús. O no vamos a decir lo vengó, porque no nos gusta hablar de venganza, pero sí vamos a decir que lo vindicó, ¿sí? Que le dio la razón. Vamos a ver. ¿Qué significa vindicar? Recuperar lo que le pertenece, vengar, defender a alguien que ha sido injuriado o calumniado de manera injusta, ¿sí? Cuando a una persona se le acusa de algo que no hizo o de ser lo que no es, y después se demuestra que no era cierto, esa persona fue vindicada. Y la resurrección de Cristo es la vindicación de Cristo, y acá tenemos Romanos que lo explica. Dice, esas buenas noticias nos dicen que su Hijo Jesucristo vino al mundo como descendiente del rey David. Jesucristo murió, pero Dios lo resucitó por el poder de su Espíritu, y con eso demostró que Jesucristo es el poderoso Hijo de Dios. Cuando Jesús fue acusado, dos cortes humanas lo condenaron a muerte. Una era religiosa, el Sanedrín,
y la otra era secular, Poncio Pilatos, el Imperio Romano. Jesús murió, pero cuando se le levantó de los muertos, la Corte Suprema, la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior, que es Dios, lo vindicó. ¿Sí? Jesús fue el Cordero sin mancha que anduvo en total obediencia como hombre, por eso el Padre lo levantó de los muertos y lo vindicó. Toda la deidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, estuvo envuelta en el cumplimiento del plan de redención divino, el cual se selló con la resurrección de Cristo. ¿Sí? Es decir, los seres humanos condenaron a Jesús, lo acusaron falsamente de ser un falso profeta, etcétera, un montón de cosas. Lo condenaron, lo mataron, pero vino Dios, que es el más grande de todos, y dijo: señores, ustedes están equivocados. ¿Sí? Este es mi hijo, no tiene pecado ninguno. Ustedes lo condenaron a muerte, yo lo resucito. ¡Ja! Eso significa la vindicación en términos claros, concretos y sencillos. ¿Sí? Seguimos. Otro de los puntos por los cuales es importante la resurrección, porque garantiza el poder de Cristo para salvarnos. Y dice Pablo: y si Cristo no resucitó, de nada sirve que ustedes crean en Él, pues sus pecados aún no habrían sido perdonados. ¿Sí? Es decir, si Jesucristo no resucitó, entonces en realidad todo lo de que los perdona los pecados, eso no vale nada, porque Jesucristo habría sido un mortal más, una persona más común y corriente, que fue asesinada y murió, listo, se acabó la historia, no hay más magia en todo, ¿verdad? Pero el hecho de que resucitó es lo que nos asegura de que Él verdaderamente era el Hijo de Dios, era el Mesías, era el Cordero que había de ser ofrecido, y que entonces nuestros pecados son perdonados, nuestra vida está limpiada en su sangre preciosa y vamos a vivir eternamente con Él. La resurrección nos garantiza eso. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía permaneceríamos en pecado y sin oportunidad de redención alguna. Si Jesús hubiera quedado en la tumba, como todos los líderes de otras religiones, ¿cómo podría salvarnos? La resurrección de Cristo es lo que hace posible la salvación. Tras su resurrección, el Padre le otorgó todo el poder y autoridad en la tierra, en el cielo y debajo de la tierra. Mateo 28, 18. Pero Él se acercó y les dijo: Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Este es el famoso versículo que estamos acostumbrados a leer como: toda potestad me ha sido dada en el cielo como en la tierra. Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. Amén. Nuestro Señor Jesús es el Rey de todo el universo. ¿Cómo vamos hasta acá con la lectura? ¿Me vienen siguiendo? Si no me siguen, ponen pausa, retroceden. ¿Sí? Así, retroceden para acá. ¿Sí? Si me siguen, seguimos adelante. ¿Sí? Si voy muy rápido, pueden entrar acá a la tuerquita que hay en YouTube. ¿Sí? Una tuerquita de configuraciones, velocidad, ¿sí? Y lo ponen en 0.75 y va más lento. Y si los estoy aburriendo, lo ponen en 1.25 y va más rápido. Bueno, punto número 8. Si no hubiese resucitado, nuestra fe y predicación serían vanas. Si Jesús resucitó, ¿qué estamos haciendo acá nosotros como iglesia hablando de una cosa que no ocurrió? Al santo botón. Bueno, por eso es importante la resurrección de Cristo. Y acá dice Pablo: y si Cristo no resucitó, esta buena noticia que anunciamos no sirve para nada, y de nada sirve tampoco que ustedes crean en Cristo. Concreto, fácil de entender, sencillo. Si solo predicamos acerca de la cruz, pero omitimos el poder de la resurrección, nuestro mensaje queda incompleto. Si negamos la resurrección de Jesús, viviremos confundidos y engañados, imposibilitados de ser verdaderos cristianos, ni podríamos ser salvos. Al respecto, la palabra de Dios es muy clara. Punto número 9 de por qué es importante la resurrección de Jesús, es porque mediante la resurrección Jesús destronó el reino de Satanás. Si Satanás tenía alguna autoridad legítima, algún derecho sobre algo, se le acabó el día que Jesús resucitó. Colosenses 2, 13, 14. Antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores, y no formaban parte del pueblo de Dios. Pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios le puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Dios le dio dominio y señorío a Adán y Eva para subyugar a Satanás, pero al caer en la tentación el ser humano perdió su autoridad. Cuando Jesús fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día, le arrebató la llave de esa autoridad a Satanás y las entregó a la iglesia para que vuelva a gobernar la tierra y subyugue a Satanás. Con su victoria sobre la muerte, Jesús recibió validación del Padre para reinar y destronar el reino de las tinieblas. Y acá tenemos un recuadro que está bueno, sáquele captura, sáquele foto y publíquelo en sus redes sociales. El diablo pensó que la cruz era la humillación de Cristo, pero la resurrección se convirtió en la humillación de Satanás. Pobrecito. Punto número 10 y el último punto de por qué la resurrección es importante en la vida del creyente.
porque nos concede la eternidad en la presencia de Dios. Esto nos confirma que debido a que Cristo resucitó, nosotros viviremos eternamente en la presencia de Dios, ya lo habíamos mencionado antes, y el versículo 1 Tesalonicenses 4:17 dice, después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, todos juntos, nos encontraremos con el Señor Jesús y nos quedaremos con Él para siempre. Esta es la consumación de la obra perfecta de Cristo en la cruz y su resurrección. Trae la restauración de cada creyente a la presencia de Dios. Es la resurrección la que trae la restauración de cada creyente. Amén. ¿Qué les ha parecido la lección? Es una lección fácil, ¿verdad? La resurrección de Cristo es importante para nuestras vidas porque nos redime, nos justifica, ¿verdad? Nos da la garantía de que vamos a resucitar también. Son 10 las razones, después la puede repasar. Y recuerde que creemos en la resurrección porque hay evidencias muy claras de que esto es cierto. Las escrituras, las profecías, el testimonio de los discípulos, ¿sí? Son las evidencias de que esto es cierto. Y en resumen, leemos lo siguiente. Su resurrección es lo que hace a Jesús diferente de otros líderes religiosos que han existido. Seguidores de otras religiones ni siquiera lo argumentan. Saben que sus líderes murieron. Jesús es el único que tiene el testimonio de haber muerto y resucitado. Su cuerpo glorificado y está vivo. Su cuerpo fue glorificado y está vivo, sentado a la diestra del Padre con todo poder y autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Esto es lo que diferencia al cristianismo. Nuestro líder está vivo y viene otra vez a buscar a los suyos. ¿Está listo para recibirle? ¿Le pertenece usted a él? ¿Son sus prioridades correctas? Bueno, esas 3 preguntas las dejamos planteadas. Si ha estado viviendo en pecado, arrepiéntase hoy mismo. Jesús lo espera. Su muerte y resurrección no son teoría. Hoy mismo Jesús quiere darle vida para que resucite toda área que en su vida había muerto. Salud, finanzas, matrimonio, etc. ¿Sí? Incluso sus sueños. ¿Qué le parece entonces ahora? Si usted está de acuerdo, vamos a hacer una oración para ir finalizando la clase. Señor amado, te damos gracias en el nombre de Jesús por esta bonita lección que acabamos de recibir acerca de tu resurrección. Qué bueno es, Señor amado, saber que tú has resucitado, que tú estás junto con nosotros, Señor. Qué bueno es saber, Padre Celestial, que tú te levantaste de los muertos. Nada te pudo retener, nada te pudo vencer. Tú eres el vencedor y estás vivo en nosotros. Señor, nosotros nos arrepentimos de haber vivido hasta ahora una vida donde tú no eras el prioritario, donde tú no estabas en primer lugar. Señor amado, como Padre Celestial, como si tú nunca fueras a volver. Señor, como si esto no fuese realmente algo serio. Queremos arrepentirnos de eso y queremos pedirte perdón. Y queremos decirte que te damos en primer lugar las gracias por ese sacrificio hermoso que tú hiciste, Señor amado. Gracias porque con ese sacrificio pagaste el precio para que mis pecados sean perdonados. Y queremos exaltarte y reconocer que has resucitado y que estás a la diestra del Padre. En esta hora te pedimos, Señor amado, que tú estés inspirando con tu revelación, con tu Espíritu Santo. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Que con tu Espíritu Santo tú nos estés guiando, Señor, y nos estés revelando, abriendo nuestros ojos para que entendamos la resurrección de Cristo. Para que entendamos, Padre Celestial, que es gracias a esa resurrección que nuestros pecados finalmente son perdonados, que somos rescatados y que formamos parte de tu cuerpo. Para entender que esa es la resurrección que nos garantiza que nosotros también vamos a resucitar en el día postrero. Padre Celestial, quiero bendecir a cada uno de mis hermanos que ha compartido este tiempo de discipulado conmigo. Yo te pido que tú estés bendiciendo a cada uno de ellos y que esta lección pueda incorporarse en sus mentes y en sus corazones, que tú les estés bendiciendo y que esto les cambie la vida, Señor. Que nos cambie la vida a todos, porque el encuentro contigo resucitado nos cambia la vida. Pone nuestras prioridades en orden. Señor, arregla lo que está mal. Por eso te pido que te encuentres con cada uno de ellos ahora en este momento, Señor, y que sus vidas cambien a partir de esta lección que ellos han aprendido, Señor. Te doy muchas gracias por ellos y espero que puedan estar conectándose para la próxima clase y que tú, Señor, nos estés enseñando a todos. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano, ha concluido la clase número 4 acerca de la resurrección de Cristo. Ya vimos en la clase número 1 la oración. En la clase número 2 vimos Cristo, la roca fundamental de nuestra fe. En la clase 3 hablamos de la muerte de Jesús y ahora ya hemos concluido la resurrección de Cristo. Te espero para la clase número 5. Chao.